El delito de desaparición forzada no solamente es considerado un delito internacional, también es considerado un problema internacional que afecta a países tanto latinoamericanos, europeos, asiáticos y de todas las partes del mundo. El marco legal que cubre este delito se puede encontrar tanto en la legislación mexicana como en los tratados internacionales. Por parte de la legislación mexicana tenemos a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley define a la desaparición forzada como aquella cometida por el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la adquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negación de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre el mismo o suerte, destino o paradero de la víctima. Por parte de la legislación internacional, específicamente del Tratado Internacional, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas en contra de la desaparición forzada, define a este delito como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo, o la adquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Este delito es considerado por el derecho internacional como un delito de lesa humanidad por todas las implicaciones que tiene y las afectaciones no nada más que trae en la víctima, sino en los familiares de la víctima y en aquellos que puedan verse perjudicados por este tipo de delitos. Los elementos esenciales que determiné en estas dos definiciones son la privación de la libertad en cualquiera de sus formas, la intervención directa de agentes de gobierno o servidores públicos o de particulares con consentimiento de los servidores públicos y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte, paradero o destino de la víctima. La definición doctrinal que encontré es muy similar, fue obtenida de un documento de la UNAM y define a este delito como la privación de la libertad en cualquiera de sus formas, que fuera cometida por servidores públicos o por particulares con consentimiento de los servidores públicos, seguida de no reconocer la detención o de revelar el paradero de la víctima, teniendo como efecto que la víctima sea sustraída de la protección legal. Los elementos esenciales que determiné en esta definición doctrinal fueron la privación de la libertad en cualquiera de sus formas, la intervención directa de servidores públicos o particulares con conocimiento de agentes estatales y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la víctima. Esto sería en cuanto al marco legal de una manera general que tenemos para castigar este delito. En lo que corresponde a la punibilidad, la ley anteriormente mencionada eh, determina dos acciones que incurren en este delito y que tienen la misma punibilidad. La primera acción tiene que ver con la privación de la libertad en cualquiera de sus formas y la segunda tiene que ver con la persona que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la víctima. Para estas dos acciones, la punibilidad consistiría en 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 20,000 días de multa. La misma Ley General en materia de desaparición forzada nos da las atenuantes y las agravantes para este delito. Por parte de las atenuantes prevé cuatro, que son si los autores o partícipes liberan a la víctima en las 10 horas después de que se cometió la desaparición, la punibilidad disminuirá hasta en una mitad. La segunda atenuante sería que si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la víctima, a la localización de la víctima con vida, el delito la punibilidad se reducirá hasta en una tercera parte. La tercera atenuante sería que si los partícipes o autores de este delito proporcionan información que permitan localizar el cuerpo sin vida de la víctima, el delito se disminuirá hasta en una cuarta parte. Y la quinta y última atenuante que se menciona es que si los autores o partícipes proporcionan información que pueda ayudar a esclarecer los hechos del delito, se disminuirá la pena hasta en una quinta parte.
En el caso de las agravantes, esta ley prevé 9 agravantes. La primera es que si durante o después de la desaparición forzada la persona muerte, la pena aumentará. La segunda sería que si la persona desaparecida, sea niña, niño, persona adulta mayor, mujer embarazada o persona con alguna discapacidad, la punibilidad será mayor. La número 3 sería que si el origen del delito, el por qué se comete el delito, es porque la víctima es un migrante, es perteneciente a un pueblo indígena, afrodescendiente o cualquier equivalente, la punibilidad aumentará. La cuarta es muy similar, pero en lugar de enfocarnos al origen racial de una persona, sería en cuanto a la identidad sexual y a la orientación sexual de la persona. Si la orientación o identidad sexual de la persona es el motivo para la comisión del delito, el delito se aumentará, su punibilidad. La quinta es que si el motivo para cometer este delito es porque una persona se dedica a defender los derechos humanos, también aumentará la punibilidad. La número 6 nos dice que si el delito se comete en contra de una persona, de un periodista, siempre y cuando el delito se cometa por las labores de periodista de esta persona, la punibilidad también aumentará. La agravante número 7 nos dice que si la persona es miembro o integrante de un cuerpo de seguridad, la punibilidad también aumentará. La número 8, si los autores o partícipes tengan vínculos, ya sea de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, también aumentará la punibilidad. Y la novena y última sería que si los delitos se realizan con el propósito de impedir que las autoridades conozcan la comisión de otro delito, también se va a aumentar la punibilidad. Como todos sabemos, este delito es muy común en México, pero no solamente en México, sino también en el mundo. En el caso de países afectados que podemos ver en la actualidad, sería primero que nada nuestro país, México. México se encuentra con desapariciones. Si bien no se pueden determinar en primera instancia como forzadas, pero a la larga sí se determinan como tal, vemos este tipo de desapariciones todos los días. Esto puede ser tanto por parte del crimen organizado como por parte del mismo gobierno que en sus tantos niveles de corrupción determina desaparecer a ciertas personas que atentan en contra de los intereses del gobierno o de la persona que esté gobernando en ese momento. Otro país que también ha sido muy afectado por esta desaparición y en mayor medida que México es el país de Siria, que se está viendo envuelto en guerras y en conflictos terroristas que son ideológicos y tanto los gobiernos como los grupos terroristas se dedican a desaparecer personas y posteriormente ejecutarlas para cumplir X o Y fin. Este crimen, como ya lo he mencionado anteriormente, es considerado por el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. Esto quiere decir que es un crimen que afecta a civiles de una manera extremadamente grave y se considera así porque suele ser acompañado con otros delitos como podría ser la tortura, el abuso sexual, el abuso psicológico, son todo lo que envuelve a la desaparición forzada y esto me lleva a otro punto que es quiénes son afectados por la desaparición forzada. La desaparición forzada afecta directamente a una víctima, como todos los delitos, pero también lleva lleva detrás de ello la afectación a la familia de la víctima, a las personas que tienen una relación cercana o de cariño, de estima con esa persona, porque los lleva a un estado de incertidumbre, de no saber en dónde está su familiar o su amigo, de no saber qué le están haciendo, en qué condiciones está y lo que es aún peor, saber si van a volver a ver el cuerpo, porque en la mayoría de los casos, pues el cuerpo no se puede, no se recupera. Las principales víctimas de este delito son en su mayoría hombres, pero obviamente también hay mujeres y estos son normalmente porque son activistas de cualquier cosa a favor de cualquier circunstancia, defensores de derechos humanos, migrantes o periodistas. Todo este grupo de personas son los que más sufren gracias bueno, que sufren el delito de la desaparición forzada. Y esto me lleva a unos casos que yo encontré
acerca de la desaparición forzada. La desaparición forzada es un tema presente en todos los países y desde hace mucho, mucho tiempo. En el caso de México, tocaré tres casos, dos muy famosos, el caso Rosenda Radilla, de un hombre que fue desaparecido por el Estado mexicano, el caso de los 43 de Ayotzinapa, que bueno, fue un caso muy conocido aquí en México, donde 43 estudiantes fueron desaparecidos y pues solo se ha localizado el cuerpo de uno. Otro caso que quizá no sea tan famoso, pero para mí es interesante mencionarlo, es el caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos. Salomón Aceves Gastelum, Daniel Díaz y Marco Ábalos fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2016 en Tonalá, Jalisco. El 23 de abril de 2009 se confirman sus muertes, pero no se logran recuperar sus cuerpos. Y esto es lo que tocaba en el punto anterior. Todo el impacto que debe tener, aparte de las víctimas que se supone que fueron disueltas en ácido, pero también en la familia, de que sabe que nunca va a volver a ver esos cuerpos. Y en el caso de internacional, voy a tocar dos dictaduras. La primera es la dictadura argentina de 1976, encabezada por Jorge Rafael Vidal, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti, que pues se dedicaron a desaparecer a todos aquellos que iban en contra del régimen militar argentino y que utilizaban un método bastante particular conocido como los vuelos de la muerte. Esto era subir a las personas no gratas para el Estado argentino, subirles a aviones o helicópteros y arrojarlas desde ahí para, pues bueno, desaparecerlas y obviamente matarlas. Después tenemos a la dictadura de Francisco Franco, que se estableció en 1936, y me enfocaré en un caso en particular que me pareció bastante interesante. Es el caso de Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, quien el 9 de agosto de 1936 fue sustraído de su domicilio, fusilado afuera de, y hasta el día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo del señor Anselmo. Su hija, ya de 76 años, Anselma Guillermina Gómez, sigue pidiéndole a las autoridades españolas que se haga justicia y que, si bien no se puede castigar a los responsables porque probablemente pues ya estén muertos, que mínimo sí se averigüe dónde está el cuerpo de su padre. Entonces podemos ver casos actuales como el caso de los estudiantes de cine, y casos de hace más de 50 años, como podría ser el caso del señor Anselmo. Cualquiera que sea o la manera en que se cometa este delito o los motivos, considero que es un delito bastante grave que debe ser eliminado a cualquier costo, pero pues que obviamente a la mayoría de los gobiernos a nivel mundial no les conviene. Organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional han intentado meter presión con esos gobiernos para que intenten modificar su legislación para ser más duro contra estos delitos, y sobre todo que se les investigue. Obviamente no lo han conseguido de manera satisfactoria y, en mi opinión, no se va a poder conseguir. ¿Por qué? Por todas las implicaciones políticas que este delito tiene.